Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Hay cosas en esta vida que uno no puede explicar con lógica. Cosas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Yo siempre fui de los que pensaban que los espíritus, las brujas y todo eso eran puras tonterías, cuentos para asustar niños. Pero hay experiencias que te cambian para siempre, que te hacen entender que hay cosas más allá de lo que podemos ver o comprender. Lo que voy a contarles me pasó a mí, y aunque han pasado los años, todavía no puedo dormir tranquilo por las noches. Me llamo Raúl. Soy de un pueblo pequeño en las afueras de la ciudad. Nunca fui de los que se asustaban fácil. Siempre me consideré una persona valiente, de esas que no le temen a la oscuridad ni a estar solo. Por eso cuando conseguí el trabajo de guardia de seguridad en la fábrica de papel, pensé que sería cosa sencilla. Un trabajo tranquilo, bien pagado, donde solo tenía que cuidar que nadie entrara a robar. El turno era de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana, pero eso no me molestaba. De hecho, me gustaba la idea de trabajar mientras todos dormían. La fábrica era grande, muy grande. Tenía varios edificios conectados por pasillos largos y oscuros. Durante el día trabajaban como 200 personas, pero en la noche quedaba completamente vacía. Solo yo y el silencio. Mi trabajo consistía en hacer rondas cada 2 horas, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera nada fuera de lugar. El resto del tiempo lo pasaba en una caseta pequeña que estaba en la entrada principal, viendo la televisión o leyendo algo para pasar el rato. Los primeros días fueron normales. Hacía mis rondas con la linterna, caminaba por los pasillos vacíos, revisaba las máquinas apagadas. El lugar daba un poco de miedo por lo silencioso que estaba, pero nada del otro mundo. A veces escuchaba ruidos extraños como crujidos o pasos lejanos, pero me decía a mí mismo que eran solo los sonidos normales de un edificio viejo. Las tuberías, el viento, cosas así. Todo cambió la noche del viernes. Era mi 5ª noche de trabajo y ya me estaba acostumbrando a la rutina. Eran como las 12:30 de la madrugada cuando salí de la caseta para hacer mi primera ronda. Llevaba mi linterna y mi radio, como siempre. El aire estaba frío esa noche, más de lo normal, y había una neblina rara que hacía que todo se viera borroso. Caminé por el pasillo principal, revisando las puertas una por una. Todo estaba en orden. Llegué al área de producción, donde estaban las máquinas grandes que hacían el papel. Ahí siempre había un olor fuerte a químicos y madera húmeda. Iluminé con la linterna para revisar que todo estuviera bien y fue entonces cuando la vi. Al fondo del área de producción, junto a una de las máquinas, había una figura. Era una mujer vestida completamente de negro. Llevaba un vestido largo y viejo, de esos que ya no se usan, y tenía el pelo largo y despeinado que le cubría parte de la cara, pero lo que más me impactó fue su rostro. Cuando la luz de mi linterna le dio de lleno, pude ver sus facciones. Tenía la piel pálida, casi gris, y sus ojos eran completamente negros, sin brillo, como 2 huecos vacíos. Su boca estaba abierta en una sonrisa horrible, mostrando dientes amarillentos y torcidos. Me quedé paralizado. No podía mover ni un músculo. Mi cerebro me decía que corriera, que saliera de ahí, pero mis piernas no me respondían. Y entonces ella empezó a reírse. Era una risa espantosa, aguda y penetrante, que resonaba por todo el lugar. No era una risa normal, era algo enfermizo, algo que te helaba la sangre. No sé cómo logré moverme, pero di media vuelta y corrí. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Esa risa me seguía, rebotando en las paredes, persiguiéndome por los pasillos oscuros. Llegué a la caseta y me encerré con llave, jadeando, sudando frío, temblando de pies a cabeza. Me senté en la silla y traté de calmarme. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, que estaba cansado, que la oscuridad me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía la verdad. Yo había visto a esa mujer, había visto su cara horrible,
Había escuchado esa risa que todavía resonaba en mis oídos. Pasé el resto de la noche encerrado en la caseta, sin atreverme a salir. Miraba por la ventana constantemente, esperando verla aparecer en cualquier momento. Cada sombra me parecía amenazante, cada ruido me hacía saltar del susto. Revisé mi teléfono 1000 veces contando los minutos para que amaneciera. Nunca una noche me había parecido tan larga. Cuando finalmente empezó a clarear, cerca de las 6 de la mañana, me atreví a salir de la caseta. Caminé rápido hacia mi carro, mirando para todos lados, con las llaves ya en la mano. No podía dejar de pensar en esa mujer, en su cara, en esa risa. Me subí al carro y me fui de ahí lo más rápido que pude. Durante todo el día no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Me preguntaba quién era, qué era. Pensé en no volver, en renunciar por teléfono y olvidarme de ese trabajo. Pero necesitaba el dinero. Tenía deudas que pagar, una familia que mantener. No podía darme el lujo de dejar un trabajo así nomás. Esa noche, cuando llegó la hora de ir a trabajar, sentí un nudo en el estómago. Pensé en inventar alguna excusa, decir que estaba enfermo, cualquier cosa. Pero al final fui. Me dije a mí mismo que había sido solo un susto, que probablemente no volvería a pasar nada. Tal vez había sido alguien que se metió a la fábrica y me quiso asustar. Sí, eso tenía que ser. Llegué a la fábrica a las 11 menos cuarto. Estacioné el carro y me quedé sentado unos minutos, mirando el edificio oscuro. Respiré hondo y entré. Firmé mi entrada en el libro de registro y fui directo a la caseta. Esta vez decidí que no haría ninguna ronda. Total, nadie se iba a dar cuenta. Me quedaría ahí, en la caseta, viendo la tele hasta que amaneciera, pero como a la 1 de la mañana empecé a sentirme raro. Había un silencio muy pesado, muy incómodo. La televisión estaba prendida, pero yo no le ponía atención. Sentía que algo andaba mal, que algo no estaba bien. Y entonces la vi de nuevo. Estaba afuera de la caseta, del otro lado de la ventana, mirándome fijamente con esos ojos negros y vacíos. Tenía la misma sonrisa horrible en el rostro. Me levanté de golpe, casi tirando la silla. Ella no se movía, solo me miraba, con la cabeza ligeramente inclinada, como estudiándome. Cerré las cortinas de un jalón y me alejé de la ventana. Mi corazón latía descontrolado. Podía sentir su presencia ahí afuera, esperando. Agarré mi teléfono y pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que había una mujer extraña afuera. Me iban a preguntar si me había amenazado, si había hecho algo. ¿Y yo qué les iba a responder? Que solo me estaba mirando con una cara horrible. Pasé horas así, encerrado, sin atreverme a mirar por la ventana. Rezaba, aunque hacía años que no rezaba. Le pedía a Dios que me protegiera, que hiciera que amaneciera rápido, que esa cosa se fuera. Cuando por fin llegó la mañana, y vi la luz del sol entrando por las rendijas de las cortinas, casi lloro de alivio. Esa noche, la tercera noche, juré que sería la última. Iría, cumpliría mi turno y al día siguiente renunciaría. No me importaba quedarme sin trabajo. Ningún dinero valía la pena pasar por eso. Llegué a la fábrica con esa determinación. Solo una noche más y se acabó. Las primeras horas pasaron lentas pero tranquilas. Eran las 3 de la mañana y no había pasado nada raro. Empecé a pensar que tal vez esa cosa, lo que fuera, ya se había ido. Tal vez solo quería asustarme, y ya había logrado su cometido. Me relajé un poco, y hasta me serví un café, pero entonces recordé que tenía que hacer al menos una ronda. El supervisor revisaba las bitácoras, y si veía que no había hecho ningún recorrido en toda la noche, me iba a llamar la atención. Necesitaba ese último pago, así que no tenía opción. Agarré mi linterna y salí de la caseta. Decidí hacer un recorrido rápido solo por el pasillo principal, marcar un par de puntos de control y regresar. Nada más. Caminé rápido, alumbrando con la linterna, con todos mis sentidos alerta. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban mis pasos resonando en el piso de concreto. Llegué al primer punto de control y marqué mi tarjeta. Hasta ahí todo bien.
Seguí caminando hacia el segundo punto, que estaba al final de un pasillo largo. Mientras caminaba, empecé a escuchar algo. Era como un murmullo, una voz lejana que no podía entender. Me detuve y agucé el oído. El sonido venía de adelante, del final del pasillo. Pensé en regresarme, pero ya estaba cerca del segundo punto de control. Solo unos metros más y ya. Seguí avanzando, más despacio ahora, con la linterna temblando un poco en mi mano. El murmullo se hacía más fuerte. Ya podía distinguir que era una voz de mujer, pero no entendía las palabras. Parecía que estaba cantando o rezando algo, y entonces la vi. Apareció de la nada, justo frente a mí en medio del pasillo. La mujer de negro. Esta vez estaba más cerca que nunca. Podía ver cada detalle de su cara horrible. Su piel tenía un tono grisáceo, casi como si estuviera enferma. Sus ojos negros me miraban fijamente, atravesándome. Y esa boca, abierta en una sonrisa que mostraba demasiados dientes, empezó a hacer ruidos. No eran palabras, eran sonidos extraños, como gorgoteos y chasquidos, mezclados con esa risa horrible que ya conocía. Movía la cabeza de un lado a otro, de forma errática, antinatural, y empezó a acercarse. Mis piernas por fin reaccionaron. Di media vuelta y eché a correr como loco, pero podía sentirla detrás de mí. Sus pasos no hacían ruido, pero yo sabía que estaba ahí. Esos sonidos horribles que hacía me perseguían por el pasillo. Corrí sin mirar atrás, golpeándome con las paredes, tropezando pero sin detenerme. Solo quería salir de ahí, llegar a la caseta, llegar a mi carro, alejarme de esa cosa. Pero mientras corría, empecé a darme cuenta de algo terrible. No importaba qué tan rápido corriera, ella siempre estaba a la misma distancia detrás de mí. Los ruidos no se alejaban ni se acercaban. Era como si estuviera jugando conmigo, como si pudiera alcanzarme en cualquier momento pero eligiera no hacerlo. Eso me aterraba aún más que si me hubiera estado persiguiendo de verdad. Llegué a la caseta jadeando. Con las manos temblorosas traté de meter la llave en la cerradura. Se me cayó 2 veces antes de poder abrir. Me metí de un salto y cerré la puerta con llave. Corrí las cortinas y me tiré en la silla, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Estaba empapado en sudor, temblando, sintiendo que en cualquier momento me iba a dar un infarto. Me quedé ahí, en silencio, esperando escuchar algo afuera, esperando que apareciera en la ventana, esperando lo peor. Pero no pasó nada. El silencio era total. Miré el reloj. Eran las 3:30 de la mañana. Todavía faltaban más de 3 horas para que amaneciera. 3 horas que se me hicieron eternas. No me moví de la silla en toda la noche. Me quedé ahí sentado, rígido, con los ojos clavados en la puerta, esperando. De vez en cuando miraba el reloj. Los minutos pasaban tan despacio que parecía que el tiempo se había detenido. Cada pequeño ruido me hacía saltar. El zumbido del refrigerador viejo que había en la caseta, el viento golpeando contra la ventana, todo me ponía los nervios de punta. Cuando por fin empezó a amanecer, sentí un alivio tan grande que casi me echó a llorar. Vi cómo la oscuridad se iba retirando poco a poco, cómo la luz gris del amanecer empezaba a iluminar todo. Esperé a que estuviera completamente de día, cerca de las 7 antes de atreverme a salir de la caseta. Salí corriendo hacia mi carro. No me importó dejar todo tirado, no me importó nada. Solo quería irme de ahí y no volver nunca. Arranqué el carro y salí de ese lugar a toda velocidad, viendo por el espejo retrovisor, medio esperando verla aparecer detrás de mí. Pero no había nada. Llegué a mi casa y me encerré. No pude dormir en todo el día. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, escuchaba esos ruidos horribles, sentía ese miedo paralizante. Mi esposa me preguntó qué me pasaba, por qué estaba tan pálido, tan nervioso. No supe qué decirle. No podía contarle lo que había visto porque sonaba a locura. Ella pensaría que me estaba volviendo loco o que estaba inventando cosas. Esa misma tarde llamé a la fábrica. Le dije al supervisor que renunciaba, que no volvería. Me preguntó por qué, si había pasado algo. Le dije que por motivos personales,
que lo sentía mucho pero no podía seguir trabajando ahí. Se molestó un poco. Me dijo que tenía que cumplir un aviso de al menos 2 semanas. Le dije que no podía, que lo sentía pero no volvería. Me colgó el teléfono sin decir más. Al día siguiente fui a la fábrica, pero solo a la oficina administrativa que estaba en otro edificio durante el día, con luz de sol y gente alrededor. Recogí mi último cheque, firmé mi renuncia y me fui. No volví a poner un pie en esa fábrica nunca más. Pasaron los días y yo trataba de olvidar. Trataba de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del estrés, de mi imaginación, pero en el fondo sabía la verdad. Había visto algo que no debía existir, algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. Conseguí otro trabajo, esta vez en un supermercado, turno de día. Pagaba menos, pero no me importaba. Necesitaba estar rodeado de gente, de luz, de normalidad. Durante un tiempo pareció que todo volvía a la normalidad. Dormía mejor. Ya no tenía esas pesadillas constantes. Pensé que lo peor había quedado atrás, pero estaba equivocado. Una noche, como 3 semanas después de haber renunciado, me desperté de golpe. Eran las 3 de la mañana. No sé qué me despertó. Solo sé que abrí los ojos sintiendo que algo andaba mal. La habitación estaba oscura. Mi esposa dormía a mi lado. Todo parecía normal. Pero entonces la vi. Estaba parada en la esquina del cuarto junto al armario. La misma mujer de negro, mirándome con esos ojos vacíos y esa sonrisa horrible. No se movía, solo estaba ahí, observándome. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise moverme, pero estaba paralizado. Solo podía mirarla, sintiendo cómo el terror me invadía cada célula del cuerpo. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que cuando los abriera ya no estuviera ahí. Conté hasta 10, respirando agitado, y volví a abrir los ojos. Seguía ahí. No se había movido ni un centímetro. Y entonces empezó a hacer esos ruidos, esos gorgoteos y chasquidos horribles que había escuchado en la fábrica. Por fin pude moverme. Me levanté de la cama de un salto y prendí la luz. No había nadie. La esquina estaba vacía. Mi esposa se despertó sobresaltada, preguntándome qué pasaba. Le dije que había tenido una pesadilla, que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Desde esa noche la he visto varias veces más. A veces en mi casa, a veces en la calle cuando voy caminando de noche. Siempre está ahí, en las sombras, mirándome. Nunca se acerca más de lo necesario. Nunca me toca. Nunca me hace daño físico. Pero no necesita hacerlo. Su sola presencia es suficiente tortura. He tratado de buscar ayuda. Fui con un sacerdote y le conté todo. Me bendijo, me dio agua bendita, me dijo que rezara. Lo hice todo, pero no sirvió de nada. Ella sigue apareciendo. He ido con doctores, con psicólogos. Me dicen que es estrés, que son alucinaciones, que necesito medicamento. Tomo las pastillas que me dan, pero no hacen ninguna diferencia. Lo peor es que ahora sé que nunca voy a poder escapar de ella. No importa a dónde vaya, no importa qué haga. Ella siempre va a estar ahí, siguiéndome, observándome, esperando. No sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió. Tal vez nunca lo sabré. Ya no duermo bien. Tengo miedo de cerrar los ojos porque sé que cuando los abra podría estar ahí. He empezado a ver cosas extrañas en mi vida. Las luces parpadean cuando ella está cerca. Los aparatos electrónicos se descomponen. A veces escucho su risa en medio de la noche, aunque no la vea. Mi esposa está preocupada por mí. Dice que he cambiado, que ya no soy el mismo. Tiene razón. Ya no soy el mismo. ¿Cómo podría serlo después de lo que he visto, después de lo que sigo viendo? He pensado en contarle la verdad, pero ¿qué caso tiene? No me creería, nadie me cree. A veces me pregunto si debía haberme quedado en la fábrica, si debía haberla enfrentado de alguna manera, pero sé que no habría servido de nada. Esa cosa, lo que sea que es más fuerte que yo. Es más fuerte que cualquier cosa que yo pueda hacer. Ahora vivo con este miedo constante, con esta presencia que nunca me abandona. He aprendido a funcionar así.
a seguir con mi vida a pesar de todo. Pero por dentro estoy roto. Por dentro soy solo un hombre aterrado que sabe que nunca volverá a estar realmente a salvo. Historia 2. Hay cosas en esta vida que uno no puede explicar con la razón, cosas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Yo siempre fui de los que pensaban que las brujas, los espíritus y esas historias eran puras mentiras que la gente inventaba para asustar a los niños. Pero cuando algo te pasa a ti, cuando lo vives en carne propia, ya no puedes seguir negándolo. Esta es mi historia. La historia de por qué ya no trabajo en aquella gasolinera y por qué jamás volveré a ese lugar. Me llamo Mateo. Tengo 32 años y soy de un pueblo pequeño en las afueras de Guadalajara. Después de que cerrara la fábrica donde trabajaba, terminé aceptando el turno de noche en una gasolinera que está como a 40 minutos del pueblo, justo en la carretera que lleva hacia la sierra. El lugar estaba rodeado de puro monte, árboles enormes y oscuridad. Durante el día se veía normal, pero de noche ese sitio se transformaba en algo completamente diferente. El dueño, don Fermín, me contrató para el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Solo me dijo que no iba a pasar mucha gente y que si tenía miedo de la soledad, mejor buscara otra cosa. Yo le dije que no había problema, que necesitaba el trabajo. Los primeros días fueron tranquilos. Llegaban 1 o 2 carros por noche, casi siempre traileros que iban de paso. Yo me la pasaba viendo videos en el celular y esperando que pasaran las horas. La tiendita era chiquita, con refrigeradores, un estante con frituras y dulces y un mostrador. Atrás había un cuartito con un baño. Todo iba bien hasta la noche del viernes de mi segunda semana. Era como la 1 de la mañana cuando escuché un ruido extraño que venía de afuera. Era como un rasguño, como si algo estuviera arañando el suelo de concreto. Me asomé por la ventana que daba hacia las bombas de gasolina. No vi nada, solo la luz amarillenta de los postes y más allá la oscuridad total del monte. Pensé que había sido un animal. Volví a sentarme, pero ya no pude relajarme. Había algo en el ambiente que se sentía pesado, como cuando va a caer una tormenta. Entonces lo volví a escuchar. El mismo ruido de rasguño, pero ahora más cerca, como si estuviera justo afuera de la puerta. Me quedé paralizado. El corazón me empezó a latir rapidísimo. Agarré una linterna y me acerqué despacio a la puerta. Alumbré hacia afuera a través del vidrio. No había nada. Abrí la puerta con cuidado y saqué la cabeza. El aire estaba helado. Alumbré hacia todos lados, pero todo estaba vacío. Cerré la puerta con seguro y regresé al mostrador. Pasó como media hora cuando de pronto todas las luces de la gasolinera empezaron a parpadear. La televisión se puso a hacer estática y se apagó. Los refrigeradores dejaron de hacer ruido. Todo quedó en silencio absoluto. Las luces volvieron. Los refrigeradores arrancaron de nuevo. Pero la tele seguía apagada y el cable estaba tirado en el suelo, como si alguien lo hubiera jalado con fuerza. Me senté en el mostrador y me quedé mirando hacia la carretera por la ventana. De repente vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, donde terminaba la luz y empezaba la oscuridad del monte, había una figura. Una silueta oscura parada en medio de la carretera, completamente inmóvil, como una estatua. Agarré la linterna y alumbré hacia allá. La figura era de una mujer. Vestía algo oscuro como una túnica. Tenía el cabello largo suelto. No se movía para nada. Salí de la tienda y grité. Le pregunté si necesitaba ayuda. No hubo respuesta. Entonces la mujer empezó a caminar hacia mí. Pero no caminaba normal. Se deslizaba, como si sus pies no tocaran el suelo. Venía despacio, acercándose cada vez más a la luz. Di un paso hacia atrás, luego otro. El miedo me tenía agarrado del estómago. Solo podía retroceder lentamente mientras ella seguía avanzando. Cuando llegó al borde de la luz se detuvo. Y ahí la vi bien. No era una mujer normal. Su cara era lo más terrorífico que he visto en mi vida. La piel se le veía gris como ceniza y tenía arrugas profundas por todos lados. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros. No tenían blanco ni nada, solo negro puro, como 2 hoyos sin fondo.
Su boca estaba abierta en una sonrisa horrible que mostraba dientes amarillentos y chuecos. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. Ella levantó una mano. Los dedos eran largos y huesudos, con uñas negras y filosas como garras. Me señaló directamente al pecho. Entonces habló. Su voz era ronca, como si tuviera la garganta llena de arena. Dijo mi nombre. Dijo, Mateo. Nunca le había dicho mi nombre a nadie en ese lugar. Pero ella sabía cómo me llamaba. De pronto pude moverme. Corrí hacia la tienda, entré y cerré la puerta de un golpe. Puse el seguro y me tiré al suelo detrás del mostrador, temblando. Pasaron varios minutos. No me atrevía a asomarme. Entonces escuché que algo golpeaba el vidrio de la puerta. Un golpe suave. Luego otro y otro. Me obligué a mirar. Ella estaba ahí del otro lado del vidrio, pegada a la puerta. Su cara horrible estaba aplastada contra el cristal. Sus ojos negros me miraban fijamente. Golpeaba el vidrio con esos dedos largos. Abrió la boca y volvió a decir mi nombre. Esta vez más fuerte. Mateo. Y luego empezó a reírse. Una risa horrible, aguda, que me taladraba los oídos. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirado en el suelo, tapándome los oídos. Cerré los ojos con fuerza y recé todas las oraciones que me sabía. Solo quería que esa cosa se fuera. Cuando finalmente abrí los ojos y me atreví a mirar de nuevo, ya no estaba. Me levanté despacio y me asomé por la ventana. No había nadie afuera. La carretera estaba vacía, pero en el vidrio de la puerta, donde había estado su cara, quedó algo. Una mancha grasosa con la forma de su rostro. Y en medio de esa mancha, había 3 rasguños profundos en el vidrio, como si lo hubiera arañado con sus uñas. Me quedé el resto de la noche encerrado en el baño del cuartito de atrás, con la luz prendida. No salí hasta que empezó a amanecer. Cuando don Fermín llegó le conté todo. Él me escuchó sin interrumpirme, con cara seria. Cuando terminé, solo asintió y dijo que había otras personas que habían visto cosas raras en esa gasolinera de noche. Por eso nadie duraba mucho en el turno nocturno. Le dije que me iba a pensar lo del cambio de turno, pero la verdad es que ya no quería volver. Esa misma tarde fui a mi casa y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara gris, esos ojos negros, esa sonrisa horrible. Escuchaba su voz diciendo mi nombre una y otra vez y otra. Mi mamá notó que algo me pasaba. Le dije que estaba cansado del trabajo, nada más. No le conté lo que había visto porque sabía que se iba a preocupar. Ella siempre ha sido muy creyente, muy metida en esas cosas de limpias y rezos. Si le contaba lo de la bruja me iba a obligar a ir con algún curandero o algo así. Esa noche tenía que volver a trabajar. Pensé seriamente en no ir, en simplemente dejar el trabajo así sin más. Pero necesitaba el dinero. Tenía que pagar renta, ayudarle a mi mamá con los gastos. No podía darme el lujo de renunciar sin tener algo más seguro. Llegué a la gasolinera a las 10 en punto. El muchacho del turno de día se fue rápido, como siempre. Yo me quedé ahí, mirando las bombas, la carretera, el monte oscuro a lo lejos. Todo se veía normal, tranquilo. Pero yo sabía que esa tranquilidad era mentira. Entré a la tienda y revisé todo. Los refrigeradores funcionando, las luces prendidas, la tele conectada. Cerré la puerta con seguro, aunque todavía no era hora de hacerlo. Me senté en el mostrador y puse la linterna al lado, lista por si la necesitaba. Las primeras horas pasaron sin problemas. Llegaron 2 carros a cargar gasolina, una señora que iba manejando sola y un señor mayor en una camioneta. Los atendí normal, tratando de actuar como si nada, pero por dentro estaba muerto de miedo, esperando que cayera la noche de verdad cuando ya no pasara nadie más. Como a las 12:30 dejaron de llegar carros. La carretera quedó vacía y silenciosa. Yo estaba sentado, con todos los sentidos alerta, mirando por la ventana cada 2 minutos. El tiempo se me hacía eterno. Cada minuto parecía una hora. A la 1 de la mañana exactamente, las luces empezaron a parpadear otra vez. Se me heló la sangre. No otra vez. Por favor, no otra vez. Los refrigeradores empezaron a hacer un ruido raro, como un zumbido grave que vibraba en el pecho.
La tele se prendió sola y empezó a mostrar estática, esa nieve blanca y negra que hace un sonido horrible. Me levanté del mostrador y agarré la linterna. Mis manos temblaban. Miré hacia la carretera por la ventana y ahí estaba, la misma figura oscura, parada en el mismo lugar que la noche anterior. Inmóvil, observándome, pero esta vez no estaba sola. Había más. 2 figuras más a su lado, todas vestidas igual, con esas túnicas oscuras, con el cabello largo suelto. Las 3 paradas en fila, mirando hacia la gasolinera. Mirándome a mí, sentí que las piernas me iban a fallar. Retrocedí del mostrador y me metí al cuartito de atrás. Cerré la puerta pero no tenía seguro. Busqué algo para trabar la puerta y encontré una escoba que apoyé contra la manija. Me senté en el suelo del baño, abrazándome las rodillas, tratando de controlar la respiración. Podía escuchar cómo afuera los refrigeradores seguían haciendo ese zumbido raro. La estática de la tele sonaba cada vez más fuerte, entonces escuché los golpes en la puerta de la tienda. Pero esta vez eran más golpes, más manos golpeando el vidrio. Y luego escuché voces, las 3 diciendo mi nombre al mismo tiempo. Mateo, Mateo, Mateo. Me tapé los oídos pero igual las escuchaba. Empezaron a reírse las 3 juntas, esas risas horribles y agudas que se mezclaban en un sonido que parecía salido del mismo infierno. Luego empezaron a rasguñar el vidrio. El sonido de las uñas contra el cristal era insoportable. Me puse a rezar en voz alta, tratando de que mi voz tapara la de ellas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las voces seguían. Mateo. Ven con nosotras, Mateo. Abre la puerta, Mateo. No sé cuánto tiempo pasó. Podían haber sido minutos u horas. Yo seguía ahí tirado, rezando, llorando, rogándole a Dios que me protegiera. En algún momento los ruidos pararon. Todo quedó en silencio. Me quedé ahí sin moverme, esperando. No me atrevía a salir. Pero entonces escuché algo diferente. Pasos. Alguien caminando dentro de la tienda. Pasos lentos, arrastrando los pies. Y venían hacia el cuartito. La manija de la puerta empezó a moverse. Alguien estaba tratando de abrir. La escoba que había puesto se empezó a mover. Yo me arrastré hasta la esquina más alejada del baño, apretándome contra la pared. La puerta se abrió de golpe. La escoba salió volando. Y ahí estaba ella, la primera bruja, parada en el marco de la puerta, mirándome con esos ojos completamente negros. Tenía la boca abierta en esa sonrisa horrible. Levantó la mano y me señaló. Tú nos perteneces, dijo con esa voz ronca. Siempre nos has pertenecido. Cerré los ojos con fuerza, grité. Grité con todas mis fuerzas y seguí gritando hasta que la voz se me quebró. Cuando abrí los ojos ya no estaba. El cuartito estaba vacío. Pero en la pared, justo enfrente de donde yo estaba, había algo escrito. Unas letras raspadas en la pintura, como si alguien las hubiera tallado con las uñas. Decían mi nombre, Mateo, y debajo, una fecha. La fecha de ese mismo día. Me levanté como pude y salí corriendo del cuartito. La tienda estaba destrozada. Los refrigeradores estaban abiertos, las cosas tiradas por el suelo. En el vidrio de la puerta había manchas grasosas por todos lados, marcas de manos y caras, y estaba lleno de rasguños profundos que formaban dibujos raros, símbolos que yo no conocía. No me quedé ni un segundo más. Agarré mis cosas y salí de ahí corriendo hacia mi carro. Arranqué y me fui sin mirar atrás, con las llantas rechinando. Mientras me alejaba por la carretera, miré por el espejo retrovisor. Las 3 figuras estaban paradas en medio de la carretera viéndome irme, y juro que las vi sonreír. Llegué a mi casa y le conté todo a mi mamá. Ella me hizo una limpia esa misma mañana. Me dio agua bendita para que me bañara. Me puso un escapulario y me dijo que nunca debí trabajar en ese lugar, que ahí había algo malo desde hace muchos años. Llamé a don Fermín y le dije que renunciaba, que no iba a volver nunca. Él no pareció sorprendido. Solo me dijo que pasara a recoger mi pago de la semana cuando quisiera, pero que no era necesario que fuera a la gasolinera, que me lo podía dar en su casa. Han pasado 3 meses desde esa noche.
Conseguí otro trabajo en una tienda del pueblo de día. Ya no salgo de noche si puedo evitarlo. Pero el problema es que ellas no me han olvidado. Cada noche, cuando estoy en mi casa tratando de dormir, las escucho, a lo lejos, como si estuvieran paradas afuera de mi ventana, diciendo mi nombre. Mateo. Mateo. A veces las veo en sueños, esas caras grises, esos ojos negros, esas sonrisas horribles. Mi mamá dice que tengo que ir con un sacerdote, que me haga un exorcismo o algo así, pero yo sé que no va a servir de nada. Esas cosas me marcaron. Esa noche en la gasolinera algo cambió. Es como si hubieran abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Anoche encontré algo en la puerta de mi casa. 3 rasguños profundos en la madera, como los que había en el vidrio de la gasolinera. Y hoy en la mañana, cuando me estaba bañando, vi algo escrito en el espejo empañado. Alguien había escrito con el dedo. Pronto, ya no sé qué hacer. No puedo huir porque sé que me van a encontrar donde sea que vaya. No puedo pelear contra algo así. Solo me queda esperar. Esperar a que llegue el día que me marcaron en esa pared. Y rezar para que cuando ese día llegue, sea rápido. Si alguien está leyendo esto, si alguien escucha mi historia, que les sirva de advertencia. Hay lugares que es mejor evitar. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar y que es mejor no encontrarse nunca. Y si alguna vez ven a alguien parado en medio de una carretera oscura, inmóvil, mirándolos fijamente, no se detengan. No pregunten si necesita ayuda. Solo sigan manejando y no miren atrás, porque algunas cosas, una vez que te ven, ya no te dejan ir jamás.